Volver al cauce democrático no fue una tarea sencilla para un país que durante casi una década estuvo gobernado por una seguidilla de dictaduras civiles y militares, para quienes era su voz la ley. Y entonces, volver sería una verdadera reconstrucción y no estuvo exenta de dolores. Era ese un Ecuador de 7 millones de habitantes, pero en el que solo 2 millones votaban. Entre la primera vuelta y la segunda transcurrieron 6 meses, casi un parto, pero al final se terminaría imponiendo un joven político que con 38 años llegaba a la presidencia de la República de un país que a esas alturas sabía de democracia a oídas. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. Roldós llegó al poder con el respaldo del extinto Partido Concentración de Fuerzas Populares y su compañero de fórmula Osvaldo Hurtado pertenecía a la democracia popular. Sus opositores los identificaron como comunistas, como gente de izquierda. Si se define izquierda entonces como progreso social, como compromiso con los intereses populares, la democracia cristiana es una ideología de izquierda. A nosotros que somos pueblo, nos atacan a los 20 días de gobierno, y a quienes durante 9 años fueron dictadura, se silencia el ataque. Jaime Roldós quiso que su gobierno marcara una diferencia clara con las dictaduras. Quería que la democracia no fuera solo una palabra o una expectativa, pero las cosas no le iban a ser sencillas. ¿Qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978? Los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos. Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Las pugnas con un parlamento liderado por su tío político, quien fuera su auspiciante en la lid electoral, marcarían abiertamente su mandato. En la Cámara de Representantes quisieron implementar un reglamento para su operación, pero no existía ley, por ende no se podía reglamentar nada. Pugna de poderes. Pugna de poderes comenzada por esa mayoría parlamentaria que quería mantener sometida a la función ejecutiva del Estado, que el presidente de la República hiciera lo que esa mayoría, de acuerdo a sus arreglos y componendas, quisiera que actuara el presidente. Yo desafío, si el momento se torna oportuno, a aquellos que pretenden sepultar a un gobierno popular, ir ante el pueblo ecuatoriano. Y estoy convencido que en un plebiscito popular le damos 5-1 a los enemigos del pueblo ecuatoriano. Cabalgando en una nube rosada en el firmamento, sueña que es más poderoso que Cassius Clay. Nos desafía un plebiscito. Ojalá, señor, el doctor Roldós meta los pies en el cepo. Pertenece al pueblo del Ecuador. Roldós tenía un discurso certero y de fuego. Recorrió el país entero, iba entregando obras y prometiendo la construcción de otras, convencido de que había que recuperar la dignidad y que para ello desde el poder solo tenía un camino. Nosotros estamos construyendo un país, y este país que lo vamos a construir en democracia tiene que avanzar por el desarrollo económico y tiene que avanzar también por el sendero de la justicia social. Porque queremos probar que no somos pueblo agresor. Roldós, el humanista, apuntó a la protección continental de los derechos humanos. Crea y empuja la llamada Carta de Conducta y logra que mandatarios y cancilleres del Pacto Andino la firmen en la ciudad de Riobamba. La Carta de Conducta lo que significa es que tantos principios que hemos proclamado en materia de derechos humanos
puedan comenzar a tener una mecánica de hacerlos factible. Yo creo que muchos hemos hablado y muchos han hablado acerca de derechos humanos. Lo difícil en esto, como en todo el ordenamiento jurídico, es pasar de la norma escrita a la práctica. Y la Carta de Conducta lo que busca es una práctica. Regímenes de facto, dictaduras que violen los derechos humanos, que atenten contra los principios democráticos, necesariamente están cuestionados en los términos de la Carta de Conducta. Pero el respeto comenzaba desde casa, y en medio de las pugnas y de las manifestaciones que se desarrollaron en el país por la escasez de gasolina y el alza en el precio de los víveres, Roldós dejaba en claro que las cosas se debían manejar de una sola manera. Yo no quiero una prensa amordazada. Yo no quiero una república del silencio. Yo no quiero la lisonja y el adulo para el error del gobierno. Yo quiero la crítica constructiva. Yo quiero la palabra orientadora porque no me creo infalible, porque no creo que mi gobierno lo sea. Hoy 29 de enero el presidente... Entre enero y febrero de 1981 sobrevenía la invasión peruana y la guerra de Paquilla. Roldós viajó hasta la sede de la Organización de Estados Americanos para exponer la tesis nacional de inaplicabilidad del Protocolo de Río de Janeiro, y en las calles del país encendía un sentimiento de nacionalismo. Esta es la postura ecuatoriana, la postura de un pueblo digno, la postura de un pueblo que quiere la paz, repito. Este pueblo quiere la paz, pero este pueblo quiere una paz de un pueblo erguido, con la mirada en alto, con la cabeza soberbia, porque si esta paz no es posible, este pueblo prefiere la cruz de un cementerio a la cruz de la ignominia. No pasarían demasiados meses y al país lo golpearía una tragedia. El accidente se suscitó en momentos en que el primer mandatario cumplía con las funciones que le habían sido encomendadas por el pueblo ecuatoriano cuando viajaba a un puesto fronterizo de nuestra patria. El presidente Roldós, su esposa y 7 personas más habían salido desde Quito luego de una ceremonia en la que se condecoró a los combatientes de Paquilla. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Todos perdieron la vida cuando la aeronave que tenía como destino la población de Macará se estrelló en el Cerro Guairapungo. Esta tragedia, tan dolorosa para todos los ecuatorianos, debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera. En la Santa Iglesia Catedral de Guayaquil y pasada las 11 de la mañana de hoy, 25 de mayo, se efectuó una ceremonia especial de honras fúnebres a la pareja presidencial. Hubo funerales de Estado y en el país entero la percepción de que se había esfumado una posibilidad de cambio, que sin embargo no desapareció con el tiempo. Señor presidente y querido amigo, invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar
la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Asumió el poder Osvaldo Hurtado. Cuando vicepresidente recibió el encargo de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, que también fue criticado por los legisladores, y ya como jefe de Estado anunció la toma de medidas de austeridad ante una crisis económica que se acercaba a todo galope. Hay problemas y precisamente una de esas decisiones se orienta a buscar fórmulas eficaces que permitan efectivamente resolver el problema del déficit. Hubo protesta social y un paro empresarial. Durante su gobierno se convirtieron las deudas en dólares de algunos agentes económicos privados contratadas fuera del país en deudas en sucres con el Banco Central. La llamada sucretización de la deuda. Sin embargo, y pese a los problemas por los que atravesó su mandato, Osvaldo Hurtado terminaría su gobierno con un 42% de la población considerando que había sido bueno. Muchos dijeron que el recuerdo de Roldós había pesado en la percepción final. Lo cierto es que este primer ejercicio de poder post-dictadura le había costado sangre, sudor y lágrimas a un país que aprendía a caminar otra vez por el sendero de la democracia. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!